27 expresidentes latinoamericanos han sido condenados o han tenido líos con la justicia de sus países. Algunos de ellos incluso han pagado carcelazos. ¿Se imaginan cuál es el país con más expresidentes emproblemados con la justicia? Quédense porque aquí se los voy a contar. Aquí está la lista. Mirando los países que han tenido de a un expresidente emproblemado con la justicia, empezamos por Colombia, con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que estuvo 2 meses en prisión domiciliaria en el 2020 por el caso de manipulación de testigos y sigue en ese proceso convertido en el primer expresidente en ser llevado a juicio. Chile con el dictador Augusto Pinochet, quien estuvo varias veces detenido, señalado de violaciones muy graves a los derechos humanos en su dictadura y también por corrupción. Aunque siempre fue prisión domiciliaria, debió responder, por ejemplo, en otros países como Reino Unido, por violaciones a los derechos humanos contra ciudadanos de otros países. Honduras con un expresidente, Juan Orlando Hernández, quien fue condenado y extraditado a Estados Unidos, donde está pagando una condena de 45 años de prisión por narcotráfico. Nicaragua con un expresidente, Arnaldo Alemán, condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero y corrupción, aunque ha recibido polémicos beneficios jurídicos que le permiten pasearse por todo el país, incluso haciendo política. Venezuela también con un expresidente, Carlos Andrés Pérez, quien terminó pagando prisión domiciliaria por su avanzada edad por delitos relacionados con malversación de fondos públicos. Vamos ahora con los países que han tenido ya 2 expresidentes emproblemados con la justicia, empezando con Ecuador. Por un lado, con Rafael Correa, condenado a 8 años de prisión dentro del escándalo de Odebrecht por recibir sobornos a cambio de dar contrataciones en infraestructura, y está asilado en Bélgica para no pagar su condena. Y Abdalá Bucaram, en los años 90, fue condenado por hechos de corrupción. En Panamá está Manuel Antonio Noriega, quien fue antiguo aliado de Estados Unidos, pero el mismo Estados Unidos después lo tumbó con una invasión en 1989 y lo condenó por delitos de narcotráfico, una pena de 40 años de prisión. Y Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de prisión por delitos de blanqueo de capitales y desvío de recursos en su país, se asiló en la embajada de Nicaragua para no pagar la condena. En Bolivia está Janine Áñez, la expresidenta que asumió el cargo después de Evo Morales, después del golpe de estado en su contra, fue condenada a 10 años de prisión acusada de los delitos de sedición y terrorismo justamente durante ese golpe. Y justamente Evo Morales es el otro expresidente emproblemado en Bolivia, aunque no ha sido condenado, sí hay una orden de arresto en su contra por el delito de trata de personas. En El Salvador también 2 expresidentes, Francisco Flores, quien murió estando en prisión domiciliaria, condenado por haber desviado recursos que le había donado a su país Taiwán, y Elías Antonio Saca, condenado a 10 años de prisión, señalado de desviar recursos públicos en beneficio de su partido político. Argentina, por un lado, con Carlos Menem, quien fue condenado por delitos de corrupción y contrabando de armas, también pagó su prisión en una lujosa mansión. Y Cristina Fernández de Kirchner, condenada a 6 años de prisión por corrupción en la adjudicación de proyectos viales, su sentencia no está en firme, por lo que no está en prisión. Ahora los países con 3 expresidentes emproblemados con la justicia, empezando con Brasil y el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien pasó 500 días en prisión señalado por los delitos de corrupción del famoso caso Lava Jato, pero fue posteriormente absuelto por la justicia. Fernando Collor de Mello, quien fue noticia en estos días porque fue ordenada su detención para que termine de pagar su condena de 9 años de prisión por delitos de lavado de dinero y corrupción. Y está siendo actualmente procesado por la justicia el expresidente Jair Bolsonaro, señalado de lavado de dinero, pero también de un plan para atentar contra Lula da Silva para planear un golpe de estado en ese país. En Guatemala, los 3 expresidentes emproblemados con la justicia, Alfonso Portillo, condenado a 5 años y 8 meses de prisión por delitos relacionados con corrupción. Álvaro Colom, quien murió cuando estaba siendo procesado por delitos relacionados con el desvío de recursos públicos. Y Otto Pérez Molina, condenado a 8 años de prisión por recibir dinero de contratistas públicos. Y llegamos al país campeón, al que tiene prácticamente a todos sus expresidentes emproblemados con la justicia. Perú, con 6 expresidentes respondiéndole a la justicia. Por un lado, Alberto Fujimori, quien ya falleció, pero había sido condenado a 25 años de prisión por delitos relacionados con corrupción, pero sobre todo con gravísimas violaciones a los derechos humanos cuando ejerció su mandato. Ollanta Humala, condenado a 15 años de prisión por lavado de activos por hechos relacionados con el caso de Odebrecht. Alejandro Toledo, también condenado a 20 años de prisión por el caso de Odebrecht. Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció estando en el poder, estuvo aproximadamente 3 años en prisión domiciliaria respondiendo por el caso Odebrecht, pero su sentencia finalmente fue anulada.
Pedro Castillo, quien está desde hace más de 2 años preso, enfrenta un juicio en su país por abuso de autoridad y podría tener una condena de 34 años de prisión. Y Alan García, quizá el caso más impresionante de los expresidentes en Perú, cuando iba a ser capturado por la policía, señalado por el caso de Brecht, se quitó la vida. ¿Y ustedes qué opinan de este largo listado de expresidentes latinoamericanos emproblemados con la justicia? A mi juicio debería haber un colombiano más. ¿Se imaginan cuál es? Los leo y respondo sus comentarios.